De repente, alguien saluda a todos y a vos no. La persona que organiza te tiene esperando 2 tandas para luego sentarte en el peor lugar. Y para colmo, la persona que abrazás en la pista te dice que no sabés bailar. ¿Cómo mantener una actitud positiva en la milonga? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecre-Sabá y hoy te quiero compartir una reflexión acerca de cómo manejarnos ante situaciones que pueden resultarnos incómodas y que hasta a veces tienden a violentarnos. Como bien sabemos, en la milonga debe primar el disfrute del baile, preferentemente bien abrazados, y hasta el placer de ver bailar en la pista. Pero a veces atravesamos algunas circunstancias que pueden ir alterándonos hasta el hartazgo. Y bien sabemos que pelearse en las milongas no solo no es de buen milonguero o milonguera, sino que debiera ser motivo para sancionar a quien intentó violentarnos de algún modo. Por eso, en ese sentido, se me ocurrió darte algunas posibles respuestas ante situaciones que podemos atravesar tanto dentro como fuera de la pista. Si se te ocurrieran más y querés compartirlas, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Así que, sin más dilaciones, toma lápiz y papel que aquí te comparto cómo mantener una actitud positiva en la milonga y cómo manejarse ante determinadas situaciones. ¡Empecemos ya! Situación 1. Pista cargada. Se contaba alguna vez que un tigre discutía con un burro. El tigre decía que el pasto era verde y el burro decía que el pasto era azul. Y como no se ponían de acuerdo, fueron a ver al león que oficiaba de gran juez de la selva. Entonces el tigre expuso su argumento y el burro el suyo, y el león le dio la razón al burro y sancionó al tigre. Y luego de que el burro se fuera, el tigre le preguntó al león: ¿En serio te parece que el pasto es azul? Y el león le dijo: No, todos sabemos que el pasto es verde, pero te castigo por discutir eso con un burro. Y esta fábula viene a colación de cuando te empujan y te insultan en la pista, porque lo ideal no es quedarse escuchando al burro, sino alejarse de ese espacio inmediatamente, no solo para que no te cambie el humor, sino para que no afecte la sensibilidad de la persona que baila con vos. Así que cuanto antes, evita escucharlo y sobre todo discutir con él. Cambia el carril, busca otra ubicación en la pista y toma distancia de esa persona. A veces la pista está cargada, como solemos decir en Buenos Aires, y a algunos les cuesta verlo. Y si el maltrato persistiera, si esa persona fuera hasta vos y continuara insultándote, dirigite a la gente organizadora para denunciar la actitud antimilonguera, si se me permite el término, porque mantener la actitud positiva en la milonga es fundamental para desarrollar el baile. Así que en ese sentido, mantenete tranquilo y relajado. Enfócate en bailar con tu pareja y evita todo conflicto. A veces quienes se violentan con nosotros son personas que tienen problemas no resueltos, envidia o incapacidades y que no debieran ser tratadas en un salón de baile, sino en una sala terapéutica. Situación 2. Silla tomada. Hay veces que al salir de la pista, todavía estimulados por la buena música, la alegría del baile y el abrazo, queremos llegar cuanto antes a nuestra silla para observar con quién bailaremos la próxima tanda. Pero algunas de esas veces pareciera que alguien nos quitara el placer de sentarnos porque nos robó la silla, como si no hubiésemos estado en la milonga o como si se ignorara nuestra presencia. Algo de esto ya te conté en el video Esta silla es mía. Y la verdad es que eso puede predisponerte de mal humor.
Pero en función de mantener una actitud positiva, piensa en primer término que quien tomó tu silla muy posiblemente no sabía que era la tuya, y más aún, ni siquiera te ignoraba porque quien te la quitó estaba tan ensimismado en sus propios asuntos que ni cuenta se dio. Así que, como alguna vez te conté, si esto ocurriera, intenta averiguar quién te quitó la bendita silla y hacerle entender amablemente que estabas sentado en ella. Y si aquel llegara a contestarte de mal modo, dirigite a la figura organizadora para pedirle que intervenga o te dé otra silla. Piensa que esa silla está conectada con el valor de tu entrada y te corresponde por derecho. Pero lo que no debieras hacer es ponerte a la altura de un desubicado mostrándole tu propia desubicación. Simplemente entendé que no es personal y tómalo con calma. Háblalo tan amigablemente como te sea posible para alcanzar tu objetivo, porque, como bien sabrás, soplar más fuerte solo avivará más el fuego. Situación 3. El maestrito de pista. Si hay algo que puede llegar a molestarnos y bastante, es encontrarnos con ese maestrito que intenta enseñarnos el pasito que aprendió mientras estamos en la pista. Ya alguna vez te hablé en un video sobre esta especie que frecuenta la milonga. Lo cierto es que el primer comentario para corregirnos solemos tomarlo a bien y hasta vemos la buena voluntad de esa persona. Pero luego, cuando cada movimiento se transforma en motivo para que nos sigan aleccionando, ahí nos cambia el humor. Inclusive podemos sentirnos frustrados en el baile. Pero hay formas efectivas para abordar este problema con el fin de tener éxito en la pista. Lo primero que debes hacer es mantener la calma y no reaccionar emocionalmente a los comentarios o instrucciones de ese maestrito. Y en segundo término, establece límites claros y explica educadamente cómo te sentís acerca de este tipo de comportamientos. El diálogo honesto ayuda muchísimo, pero más aún la actitud positiva para poder bailar y disfrutar de cada momento. No obstante, la clave es comunicarse con respeto, hacer entender que hay muchas formas de interpretar el tango y recordar que la diversión y el aprendizaje son partes del proceso. Pero si el aleccionamiento en la pista ocurre porque efectivamente no supieras bailar, entonces primero estudia para ser consciente de tu lenguaje corporal y al momento de bailar mantén una postura relajada para evitar tensiones innecesarias. Además, luego de la primera indicación, agradece con todo respeto y explica que te gustaría aprender en clases y no en la pista. Y luego, siempre con cortesía, trata de transmitir amabilidad y buen humor a quien intenta enseñarte para diluir cualquier aspereza. Seguro que eso aflojará las tensiones y ayudará a que el baile pueda desarrollarse con mayor placer y fluidez. Situación 4. Mala ubicación. La verdad, esta es una situación muy difícil, sobre todo para la mujer que asume el rol seguidor. Mantener una actitud positiva en la milonga, especialmente cuando no se obtiene una muy buena ubicación o una ubicación cercana a la pista, realmente puede ser muy difícil. Pero a pesar de eso, quizás encontremos algunas cosas que se pueden hacer para mantenerse optimista, digamos, y disfrutar de la experiencia milonguera. Primero, reserva con anticipación y trata de llegar temprano al salón de baile para tener mejores opciones de ubicación. Y si no hay ninguna mesa disponible cercana a la pista o con vistas directas del baile, porque el salón está lleno antes de que llegaras, entonces busca lugares alternativos como los laterales del salón, donde podrías ver el baile desde ángulos distintos y hasta incluso sentirte más incluida en él, ya que tendrías mayor contacto visual con los bailarines. Ahora, si no pudieras llegar temprano,
Intenta asistir regularmente para ir ganándote un lugar y que te identifiquen. Permanecer siempre en el mismo lugar nos da un reconocimiento dentro del espacio de baile. Pero en función de mantener una actitud positiva, sea el lugar donde estuvieres, establecer relaciones que te ayuden a generar una buena energía. Evita enojarte con vos y la vida que te impidió llegar temprano al salón y deja de lado cualquier frustración que no te va a ayudar a resolver la situación. Más aún, pensá que para muchos tu presencia puede ser muy importante, sobre todo si tu calidad de baile y tu apariencia se adaptan al lugar. Si estás de acuerdo conmigo acerca de mantener una buena actitud en la milonga, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, lo importante es entender que la milonga es nuestro espacio para relajarnos, sentir placer, compartir y disfrutar con otras personas. Y si algo no funcionara bien, entonces déjalo pasar si fuera posible en función de mantenerte dentro de un ambiente agradable. Pero desde otro punto de vista, también debemos recordarnos a nosotros mismos que todos somos humanos y cometemos errores, y que por lo tanto no hay necesidad de entrar en conflicto con alguien. Por eso te paso estos consejos que considero importantes. Enfócate en aprender a comunicar tus emociones y enfócate en aprender sobre el baile y la milonga. Vas a ver que con el tiempo todos terminaremos entrando y saliendo del salón con una sonrisa. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.